Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas presenta su programa Cargando a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Cargando a la vida y a la libertad. Les damos cordial bienvenida a esta edición de hoy. Los políticos están representando nuestro estado de conciencia. Los políticos están representando nuestro estado de conciencia. No hay que dejar que el consumidor piense lo que necesita, sino que la necesidad hay que creársela. No hay que dejar que el consumidor piense lo que necesita, sino que la necesidad hay que creársela. De un tal Steve Jobs. Pero si nos vamos al libro El Mundo Feliz, en su segunda parte, Nueva visita a un mundo feliz, del año 1940 aproximadamente, el autor cita a un tal Clyde Miller, diciendo: piense en lo que puede significar en beneficio para su empresa la posibilidad de condicionar a 1 millón o 10 millones de niños que se convertirán en personas mayores adiestradas para la compra de lo que usted quiere que compren, como soldados que se ponen en movimiento en cuanto oyen la voz de mando: ¡de frente, marcha! Esto está dicho hace muchos años y desde entonces se está realizando. No hay que dejar que el consumidor piense lo que necesita, sino que la necesidad hay que creársela. Y ojo con él. Hoy, se refiere al 18 de abril, murió en 1955 Albert Einstein. Hasta ese día y durante 22 años, el FBI intervino su teléfono, leyó sus cartas y revisó sus tachos de basura. Estamos hablando de Albert Einstein. Einstein fue espiado porque era espía de Moscú. Eso decía su frondosa ficha policial. Y también decía que él había inventado un rayo exterminador y un robot capaz de leer la mente humana. Y decía que Einstein fue miembro, colaborador o afiliado de 34 frentes comunistas entre 1937 y 1954. Dirigió honorariamente 3 organizaciones comunistas. Y no parece posible que un hombre con estos antecedentes pueda convertirse en un leal ciudadano americano. Ni la muerte lo salvó. Siguió siendo espiado, ya no por el FBI,
sino por sus colegas, los hombres de ciencia, que cortaron su cerebro en 240 trocitos y los analizaron en busca de la explicación de su genio. No encontraron nada. Ya Einstein había advertido: lo único que tengo de anormal es mi curiosidad. Lo único que tengo de anormal es mi curiosidad. Buenos días con todos. Buenos días para todos ustedes. Sábado, 30 de julio, 2022. No se acaba el mes, falta un día, mañana, domingo. Así que tranquilo. Vivamos día a día la vida, minuto a minuto. Un saludo para todos los hombres y mujeres privados de libertad, para sus familiares, para sus amigos. Ahí está el amigo Elías Azán Chávez. Saludos. Y a cada uno de ustedes. Pedirle disculpas si me han llamado durante esta semana y no he podido contestar. En este caso, desde el jueves hasta hoy en la noche, que terminamos con la Eucaristía en la catedral, estamos en el vicariato de Asamblea Vicarial, un aproximado de 100 personas, reflexionando, viendo, revisando nuestra labor evangelizadora. Ahora mismo están en el momento de oración, desayuno y seguimos la chamba. Por ese motivo, ante alguna llamada, no he podido contestar. Nos vamos a la Villa Universitaria. Hoy cumple 20 años. Bonita edad. Y yo me pregunto, porque soy morador allí, ¿hay que felicitarle? Recordando la trayectoria, según yo he escuchado, porque yo no la he conocido, desde 2002 hasta ahora, ¿está mejor o está peor la Villa Universitaria? En dos sentidos: como convivencia, como organización, como familia, porque es una zona pequeñita, o como ya tenemos todo conseguido, título, luz, agua, desagüe, asfalto en parte, ya no necesitamos vivir organizados, ya cada uno se mete en su mundo. ¿Qué es lo que nos mueve para vivir unidos? Pero también me pregunto si hay que felicitarle, porque la suciedad continúa en la Villa Universitaria, cagada de perro por doquier y otras basuras. Personas que, a pesar de que el camión recolector pasa todos los días, a veces tiran la basura a la calle, en tierra de nadie. Por eso me pregunto si hay que felicitarle. Pero bueno, 20 años. O estamos viviendo lo que se dice de la juventud: descontrol, desorientación, pérdida del sentido de nuestro ser. Pero sí, mando el saludo a la Villa Universitaria y que estos 20 años sea para mejorar. Y como hemos celebrado fiestas patrias, ya pasó, pero no sabemos lo que ha pasado o lo que va a pasar. Quiero dedicar al Perú esta canción de Dilber Aguilar. Amigo Alfonso, Evangelina de Dilber Aguilar.
los escombros de su humilde hogar, una madre llorando ve el huaico pasar, sus niños indefensos como aves sin nidar se aferran a su ser y lloran con mamá. No tienen que comer ni dónde dormir, el río se llevó la vida y en un triste rincón de esperanza y cartón la lluvia sin cesar le rompe el corazón. Vamos Perú, ponte de pie. Levántate, pueblo querido. Vamos Perú, ponte de pie. Levántate. Vamos Perú, ponte de pie. Levántate, pueblo querido. Vamos Perú, ponte de pie. Levántate. Costa, sierra y selva, unidos en un solo corazón. Levántate. Entre el lodazal que el huaico les dejó, una madre llorando busca una flor, la flor de la esperanza que la haga sonreír, que calme su dolor y vuelva a empezar. No tienen que comer ni dónde dormir, el río se llevó la vida en un triste rincón de esperanza y cartón, la lluvia sin cesar le rompe el corazón. Vamos Perú, ponte de pie. Levántate, pueblo querido. Vamos Perú, ponte de pie. Levántate. Vamos Perú, ponte de pie. Levántate, pueblo querido. Vamos Perú, ponte de pie. Levántate. Vamos Perú, ponte de pie. Levántate, pueblo querido. Vamos Perú, ponte de pie. Levántate. Vamos Perú, ponte de pie. Levántate, toma mi mano. Vamos Perú, ponte de pie. Levántate, pueblo querido. Este es mi Perú. Gracias por tu solidaridad. Tu amigo Dilbert Aguilar. Vamos, Perú, levántate. Los huaicos que se repiten cada cierto tiempo ocasionan desastres y a veces muertes. Y a raíz de los huaicos surge la solidaridad, pero también, lamentablemente, la viveza de algunos. Pero sí es verdad que la unión y la solidaridad ayuda a salir de esa situación. De este huaico, de Evangelina, hace ya unos años, no sé si se nos habrá olvidado y nos agarrará desprevenido la próxima vez, porque sabemos que los huaicos se repiten. Lamentablemente, sembramos nuestras casas en las quebradas por las que vienen los huaicos. Repetimos la historia, para el dolor, para el sufrimiento, para la destrucción. Pero de esos huaicos siempre se ha salido, en parte gracias a la solidaridad, a la unión, a la fuerza. Pero, ¿y del huaico de la corrupción?
¿Por qué no salimos? ¿Somos libres en Perú? ¿Quién oprime hoy al peruano? ¿Somos libres? Analicemos la situación política, social, económica. Hace un rato he estado por el mercado. Tiempito atrás, a esta hora estaba lleno. Ahora está vacío. Me pregunto por qué. ¿Qué está pasando con la economía? Que por un lado vemos pobreza, necesidad, pero por otro lado vemos construcciones, aumento de cajas de ahorros, de farmacias. Somos libres. ¿Por qué el huaico de la corrupción lo seguimos manteniendo? Estamos próximos a las elecciones. Analicemos, pensemos, no solo en quién elegimos, sino qué tendríamos que decirle como pueblo y cuál es nuestra responsabilidad como pueblo. En ese sentido, si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, a la que está inscrito el Perú, define república como organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Elegida, no es que ha ganado. Y si es elegida y no cumple su deber, podría ser sacada. Como al jugador de fútbol, cuando comete una falta, tarjeta roja, y sale del campo de fútbol. Por oposición a los gobiernos injustos, como el despotismo o la tiranía, la república es forma de gobierno regida por el interés común, la justicia y la igualdad. ¿Interés común se está dando en Perú? ¿O solo el interés de algunos? Justicia, sin comentario. Igualdad, sí, pero unos son más iguales que otros, como dice Orwell en La rebelión de la granja. ¿De verdad somos una república, según la definición del diccionario? ¿O es una república bananera, una república familiar? Porque sí, la familia del presidente del gobierno, Pedro Castillo, ha salido de la pobreza en un país rico, no el más pobre, en un país rico. Ellos han salido de la pobreza. El resto del país, ¿cómo estamos? En ese sentido, es interesante que también en este libro del Mundo Feliz, en un capítulo que se llama El arte de vender, me refiero a la segunda parte del libro, el que escribió después el mismo autor, Nueva visita a un mundo feliz. Dice, la supervivencia de la democracia depende de la capacidad de un gran número de personas para optar con sentido realista a la luz de la información adecuada. Capacidad de un gran número de personas para optar con sentido realista a la luz de la información adecuada. ¿Tenemos la información adecuada? ¿Tenemos sentido realista de todo esto? Pero dice a continuación, una dictadura, en cambio, se mantiene censurando, analicemos las palabras, censurando o deformando los hechos, doña televisión, doña prensa, y apelando no a la razón, no al ilustrado interés personal, sino a la pasión y el prejuicio, a las poderosas fuerzas ocultas, entre comillas, fuerzas ocultas, según Hitler las llamaba, que se hallan presentes en las inconscientes profundidades de todas las mentes humanas. Lo que estamos viviendo a partir, sobre todo, de manera más fuerte, de marzo del 2020. La queja continua, pero nos falta valor para desconectarnos
de todo esto, ¿no? Por eso, una historieta nos puede ayudar también. Los elefantes del circo. ¿Has visitado alguna vez un circo y has observado a los elefantes totalmente quietos, tranquilos, aunque solo estén sujetos a una pequeña estaca de madera, a pesar de que estas enormes criaturas pueden levantar fácilmente una carga de 1 tonelada? ¿Sí? Así vemos al elefante quieto, una estacanquita y no se mueve. Cuando los elefantes son jóvenes y relativamente débiles, se atan con gruesas cadenas a postes de fierro imposible de mover. Y por más esfuerzo que hagan, no pueden romper la cadena ni arrancar el poste de su lugar. Posteriormente, creyendo que no puede moverse, se quedará quieto, mientras ve a su lado una estaca clavada en el suelo. ¿Quién pensaría que Evangelina iba a superar todas esas dificultades del huaico? Pero como decía ella, lo que le movió era sus 2 hijas. Estamos atados a una estaquita porque nos han hecho creer que no nos podemos mover, que no podemos conseguir esto o aquello. Eso es lo que está consiguiendo el sistema político en el que estamos inmersos. Muchos hermanos adultos e inteligentes son como estos elefantes del circo. Están atados a sus pensamientos, a sus acciones, a los resultados de estas. Jamás llegan más allá de las limitaciones que ellos mismos se han fijado, y la única cadena que realmente les sujeta es el pobre concepto que tienen de sí mismo. Se ha repetido una y otra vez que no pueden hacer esto, que no son capaces de aquello, y por esta razón jamás realizan nada verdaderamente importante. Va en relación a la historia del león. ¿Quiénes somos? ¿Cómo queremos vivir? Pero así estamos, lamentablemente. Si salimos al frente de la catedral, vemos lo que fue el edificio del primer colegio Jáuregui, que después, no sé cuándo, pasó a la gerencia subregional del gobierno regional de Loreto. Y ahí ha estado hasta el 2005, si no mal recuerdo, donde el alcalde entonces, Héctor Hidalgo, hizo como presidente de Defensa Civil, lo declaró en emergencia, junto con la catedral. 2005, si no mal recuerdo. La catedral se ha reparado, bien, mal, costando más de lo que debía costar. Al edificio del ex colegio Jáuregui y de la gerencia regional solo se le ha pintado un año, otro y otro. Nuevamente lo están pintando. Viene fiesta patronal, llegarán gente de fuera y queda feo ver esa cochinada de pared. ¿Cuánto cuesta esta pintada? ¿Por qué no se ha reparado, si es que hay que hacer alguna reparación, para que regresen las oficinas del gobierno regional ahí, de la sugerencia? O, como dice Jesús, refiriéndose a las personas, a nuestras actitudes, ¿no? Que somos sepulcro blanqueado, sepultura, bonito por fuera, pero dentro hay muerte y podredumbre, porque el cuerpo se está descomponiendo. Pero fuera hay bonitas lápidas. Detrás de esta pintura hay podredumbre, muerte, que llamamos hoy día corrupción, porque desde 2006, pagando alquiler en lo que era el hotel al costado de donde está este colegio Jáuregui, ¿cuánto nos está costando el alquiler y el robo por el alquiler?
¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Porque ese dinero de alquiler y del robo es dinero que le quitamos a nosotros mismos, en salud, en educación, en mejora de condiciones de vida. No pasa nada. Pasaremos por ahí, diremos qué bonito y no veremos lo que hay dentro, metafóricamente hablando. O sea, podredumbre, corrupción, indiferencia. Y hay dinero para esto y no hay dinero para terminar, por ejemplo, el pedagógico. ¿Hasta cuándo? Lo mismo hay que decir del Ministerio Público, o sea, Fiscalía. Tenía, no sé si seguirá siendo suyo, su local en la Plaza de Armas, pero tiene alquilado un edificio allá cerca de La Boca, del puerto de La Boca. Parece que da buenos créditos y buenos réditos a las instituciones estatales el alquiler de locales. Dinero que nos quitan. ¿Quién nos entiende? ¿Somos libres? Les voy a poner unas imágenes sin afán de propaganda política. Si bien va a ser de un partido político, podría ser de todos los partidos políticos que se presentan en Yurimaguas. No es afán de propaganda política, es una crítica. Amigo Alfonso, Pasacalle Meeting 2022. Ahí vemos la calle La Libertad, cerca de el Barcelona, de la Perla Negra. Pasacalle de un partido político, ahí está la bandera, conocida. Duró bastante tiempo. ¿Qué es lo que vemos? Invasión de las pistas, porque ocupan ambas partes. Es una calle de doble sentido, de ida y de vuelta. Pero por política, por meeting, invaden y no pasa nada. Hacen parar a los otros vehículos que van en sentido contrario. Yo me pregunto, si un candidato, para hacer su propaganda política, ocasiona desorden, como aquí vemos, ¿no? El candidato ya pasó, pero él también ha visto este desorden. ¿Con qué orden va a gobernar? Si para hacer un meeting, para hacer sus propagandas, alteramos el orden, ¿con qué orden van a gobernar? Aquí nadie se queja del cambio climático con todo el dióxido de carbono que están botando los vehículos. No importa. Son las contradicciones de la vida. Una razón que he escuchado por la cual no ha habido desfile este año era por la pandemia, por el bicho que está por ahí suelto, para evitar contagios. Pero no se prohíben los mítines, y no hay por qué prohibirlo, porque la historia del bicho es muy extraña, donde se juntan más gente que en un desfile. ¿Quién nos entiende? ¿Somos libres? Gracias, amigo Alfonso. En este sentido, el amigo Eduardo Galeano nos dice, referido al 6 de julio, engáñame. Hoy, 6 de julio, en 1810, en Connecticut, un bebé llamado Phineas Barnum, fue bautizado un bebé llamado Phineas Barnum. Ya mayorcito, fundó el más famoso de los circos. No sé si se refiere al Congreso. El circo empezó siendo un museo de rarezas y monstruosidades, donde acudían las multitudes. Se inclinaba ante una esclava ciega que tenía 161 años y había dado de mamar a George Washington.
Besaban la mano de Napoleón Bonaparte, que medía 64 centímetros de alto, y comprobaban que estaban bien pegaditos los hermanos siameses Chang y Eng, y que las 3 sirenas del circo tenían auténticas colas de pez. Barnum fue el hombre más envidiado por los políticos profesionales de todos los tiempos. Y él llevó a la práctica, mejor que nadie, su gran descubrimiento. A la gente le encanta que le engañen. Pero me pregunto si hoy los políticos le envidian o lo han superado en su capacidad de engañarnos. Ahí está la cosa que está ahí. Y en este sentido, una gran preocupación, la droga. El consumo de droga. ¿Quiénes la consumen? ¿Por qué? ¿Cómo empiezan? La droga en nuestros niños, adolescentes y jóvenes, pero en los adultos también. Pero nos fijamos mayormente en los adolescentes. ¿Somos conscientes de esta realidad? ¿Nos preocupa? ¿Por qué? ¿Cómo? Y lo que pudiera parecer un vicio, lo que no sé si sabemos de cómo empiezan y por qué, en parte tal vez por el vacío de los jóvenes, de los adolescentes, en parte por curiosidad, por salir de mi problema. Lo cierto es que tiene una historia ya de muy atrás, recogida en ese libro del mundo feliz de Aldous Huxley, donde dice: estas dictaduras del futuro lograrán producir una especie de campo de concentración indoloro, campo de concentración indoloro, o sea, sin dolor, para sociedades enteras, de manera que de hecho podrán arrebatarle sus libertades más fundamentales a las personas, y sin embargo ellas estarán conformes y hasta felices con esta situación, porque habrán sido desviadas de cualquier deseo de rebelión por medio de las drogas, la propaganda o el lavado de cerebro. 1940 aproximadamente. O sea, el inculcar el consumo de droga lo están haciendo los grandes, porque así nos desvían del deseo de rebelión. En el libro del Éxodo, que siempre menciono, los faraones, para que no haya rebelión, pretendían que los niños varones al nacer los tiren al río. Como no había geografía en aquel tiempo, no se podían saber si era varón o mujer, si no hubieran promovido el aborto. Pero decían a las matronas que cuando nazcan los tiren al río. Y así los imperios, hoy los imperios son de otra manera, eliminar, desviar cualquier deseo de rebelión para que ellos sigan en su mundo. Por medio de la droga quitan este deseo, la propaganda, y ya hemos hablado de la propaganda, o el lavado del cerebro. Nos preocupa que nuestros hijos estén consumiendo droga, por qué la consumen y por tanto sus consecuencias personales, familiares y sociales. Amigo Alfonso, antes que se me olvide, perdón, al terminar el programa vamos a poner un video, se llama El control de las masas, por si nos ayuda a reflexionar, el control de las masas, relacionado con todo lo que estamos hablando.
Amigo Alfonso, nos pones ahora nuestro estado de conciencia. Nuestro estado de conciencia. No es cuestión de cagarnos en los que ponen las noticias. Es un reflejo de nuestro estado de conciencia. Hasta que el ser humano no eleve el estado de conciencia, necesitamos que alguien represente nuestro miedo. Y lo van a poner por televisión. Si tú tuvieses un estado de conciencia más elevado, no te llamaría a poner las noticias. ¿Os imagináis si una población deja de ver las noticias? ¿Qué pondrían en la tele? Cambiarían. ¿Entendéis? Pero mientras tengamos miedo, seguirán poniendo las noticias. ¿Vais viendo cómo funciona el juego? Los políticos no son unos cabrones hijos de la chingada. Los políticos están representando nuestro estado de conciencia. Así que la responsabilidad de cambio, no esperes a que papá político te cambie la vida. Sal de ese arquetipo de infantilismo y empieza a cambiar tú. ¿Entendéis? Cambiemos nosotros. Sí, la droga ataca la conciencia. La televisión, mal usada, también. Las propuestas políticas, también. Por eso estamos jodidos. Pero interesante este mensaje, ¿no? De salir de todo esto. Queremos entenderlo cómo funciona. A ver, amigo Alfonso, por favor, cambio climático 1, hay 2. Primero el 1 y después el 2. Cambio climático 1, ponlo, por favor. Hablando del cambio climático, en un reciente informe de Naciones Unidas del panel de cambio climático, dicen barbaridades del siguiente calibre. La concentración de CO2 en la atmósfera en la época preindustrial, hablamos siglo XIX, era 1,5%. Todavía ahora no hemos superado el 1,5% con toda la industrialización del mundo entero. Dicen las cabezas de Naciones Unidas que están en el panel de cambio climático, donde todos los estudios que han hecho, sin excepción, han sido un fraude, una falsedad, no tienen ninguna credibilidad. Dicen, bueno, pues para evitar llegar al 3%, fíjense lo que dicen. Vamos a retirar, habría que retirar, tendríamos que retirar todo el CO2 de la atmósfera. Y uno dice, ¿pero no habrá ningún biólogo en el panel de cambio climático? Resulta que la vida en el planeta es posible, gracias al agua, al CO2 y a los fotones que nos envía el Sol, porque con eso se realiza la fotosíntesis, que es la generación de las biomasas del planeta y que constituye la alimentación primaria de todos los seres humanos. En el mismo informe dicen, vamos a aumentar la repoblación forestal. Oiga, sin CO2 ni una hoja le va a salir. Fotosíntesis es algo que recuerdo muy bien de cuando yo estudié secundaria, donde estudiamos todo ese proceso de la fotosíntesis y la importancia del CO2. Nadie hablaba de que fuera malo. ¿Por qué ahora nos atacan con esto? Estudiantes de secundaria, si en su libro está algo de la fotosíntesis, estúdienlo bien, que sus profesores les expliquen bien o busquen buena información para darnos cuenta de la verdad de la fotosíntesis, del CO2 y de cómo nos están mintiendo con el cambio climático. El presidente del gobierno de España y el presidente del gobierno del Perú tienen al menos una cosa en común, el nombre. Los dos se llaman Pedro. Tal vez tengan más cosas en común. Pero ante esta problemática del cambio climático, quiero compartir con ustedes el gran descubrimiento para evitar que todo esto vaya a peor, el gran descubrimiento del presidente del gobierno de España para evitar que el cambio climático vaya a peor. Amigo Alfonso, cambio climático 2. Y antes de terminar esta introducción y por supuesto quedar a disposición de los medios de comunicación, sí me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. Hombre
como él no lo hay. No uses corbata y ahorro energético. Me pregunto, ¿las corbatas son eléctricas? ¿Cómo funciona la corbata? ¿Qué solución? Si esto nos dice un presidente de gobierno, yo me parto el culo de la risa si seguimos creyendo las mentiras y cojudeces que nos dicen. Ahora con el cambio climático, lo del bicho parece que va pasando o tendrán una carta guardada para sacarla más tarde. Lo del cambio climático, la señora que habló antes con lo de la Photocity, una gran verdad. Y este cojudo de gobierno español, peor somos los españoles por tenerlo ahí todavía, nos viene con esta cojudez de que no uso corbata y ahorro energía. ¿Será por plancharla? ¿Esa es la solución para el cambio climático? ¿O eso descubre las mentiras que nos están diciendo con el cambio climático? Y nosotros nos asustamos y le creemos. ¿De verdad? No hay quien nos entienda. Así estamos. Poniendo a que nos gobiernen, bueno, gobiernen no, gobiernen una palabra seria, a que nos jodan, a personas que no tienen otro lugar en el mundo, fuera de donde están, no tienen sitio. Pero no tenemos las autoridades que nos merecen. Esas autoridades reflejan de cómo somos nosotros. ¿Y a quién vamos a elegir en Perú el 2 de octubre? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuál va a ser nuestro compromiso social, político y democrático para que dejen de cojudearnos? Sigamos así. Por eso, vamos ahora con otra información, no del virus, sino de las consecuencias. Amigo Alfonso, ¿el virus fue natural o artificial? Ahora, hay muchas cosas sobre el virus que no van a tener respuesta. Por empezar, ¿fue natural o fue artificial? ¿Saben por qué no va a tener respuesta? Porque si la respuesta fuera China lo hizo, tendríamos que ir a una guerra contra China. Y nadie, ningún líder occidental quiere ir a una guerra contra China. ¿Por qué? ¿Porque el ejército chino es imbatible? No. Estados Unidos hoy militarmente puede diezmar a China. No queremos ir a una guerra contra China porque hoy el mundo depende comercialmente de China. Por eso han detenido las investigaciones sobre la pandemia. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y vos qué opinás? Mi opinión subjetiva es que es demasiada casualidad que el virus haya aparecido en la inmensidad del globo justo a un par de kilómetros de los principales laboratorios biotecnológicos chinos. Demasiada casualidad, ¿no? Digo, ¿por qué no apareció en Zimbabue, no sé, en Nigeria, en México, en Argentina? Porque justo a poquitos kilómetros del principal laboratorio biotecnológico. ¿Y por qué China prohibió los vuelos internos, los vuelos locales, pero sí permitió los vuelos internacionales? ¿Por qué cuando esto tenía lugar China permitía vuelos internacionales pero no permitía cruzar de una frontera a otra dentro del país? ¿Y quién fue el primero que salió de la pandemia? ¿Y quién fue el que mejor le fue económicamente durante la pandemia? ¿Y quién fue el que logró un resultado político inmejorable para sus intereses geopolíticos? En el caso de las elecciones de Estados Unidos me estoy refiriendo, China. Bueno, en fin, cada uno puede pensar lo que quiere,
Esa es mi opinión, que va de suyo. Ahora, en lo que no hay ninguna duda es que esto fue aprovechado. ¿Para qué? Para impulsar el modelo psicopolítico del poder. Hemos trasladado nuestra vida del mundo offline al mundo online. Trabajamos en la computadora. Vamos a misa o al templo desde la computadora. Hay gente que asistió a funerales a través de una videollamada. Hay gente que asistió a nacimientos de niños a través de Skype. ¿Sí? Al colegio a través de la computadora, la universidad a través de la computadora. Incluso hubo gobiernos que solicitaron que las relaciones sexuales se trasladaran también al mundo digital. Argentina, por ejemplo. Alberto Fernández y su gobierno sacaron un comunicado diciendo que apostaban a que la ciudadanía quisiera practicar más el sexting, ¿no? Llamándose por teléfono, porque eso iba a prevenir los contagios. Hoy sabemos, gracias a investigaciones que ya han sido publicadas, por ejemplo, de la Universidad Johns Hopkins, que las cuarentenas no sirvieron para nada. 2 años encerrados, aterrorizados, y no sirvieron para nada. Destruyeron nuestras economías, nos desnudaron en el mundo online. ¿Por qué nos desnudaron? Porque el mundo online, más que un mundo de comunicación, es un mundo de registro. Internet, antes que ser una vía de comunicación, es una vía de registro. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en Internet genera un registro. La Unión Europea pasa del 15% al 40% de teletrabajo. Es decir, hemos vivido realmente una revolución productiva. Ha cambiado el sistema productivo. Pasar en una fracción de tiempo muy corta de un modelo en el cual la gente va a trabajar a un lugar, a otro modelo donde toda su vida está en las 4 paredes de su casa a través de una computadora, ha sido una revolución tecnológica y política. Se dispara 65% el uso de la telefonía móvil por la pandemia. Ha sido también una revolución comunicacional porque nunca antes, en tan poco tiempo, se había dado un aumento tan exponencial del uso del celular. ¿Saben cuánto es el promedio de uso que tenemos de redes sociales en América Latina por día? 3 horas 43 minutos. O sea, estamos hablando de casi media jornada laboral. Casi media jornada laboral, la persona está brindando datos y mirando datos de otras personas. Los colegios, se suspendieron obviamente las clases en los colegios, en las universidades, en todas partes, y se les dijo a las personas que no había ningún problema porque podían estudiar a través de la computadora, ir a clases a través de internet. Ahora empiezan a surgir investigaciones de universidades norteamericanas que muestran el impacto negativo de ese desplazamiento hacia la educación a distancia. No es lo mismo. El rendimiento escolar bajó estrepitosamente por el cambio de modelo educacional. ¿Y para qué hablarles de la salud mental? Digo, la gran epidemia de la cual nadie ha hablado. No es gratuito haber estado expuesto durante mucho tiempo, durante 1 año y medio, a una prensa que se ha dedicado a infundir el terror en la población, de la forma más irresponsable que uno puede imaginar. ¿Se acuerdan ustedes esos videos que nos pasaban en la prensa de chinos que iban caminando por la calle y de golpe se desplomaban muertos? Iban cayendo uno al lado del otro, ¿no? Muertes súbitas. Y que nos decían, hay crematorios andantes por aquí, por allá, se están cremando los cuerpos, ya no los podemos enterrar, estamos haciendo cenizas, fosas colectivas. Uno escuchaba eso y se metía debajo de la cama. ¿Para qué? Para suplicarle al Estado que juegue a Dios, ¿no? Que juegue a la omnipotencia, que juegue a la omnisciencia y que juegue a la omnipresencia. Las 3 características de Dios fueron asumidas por el Estado en la pandemia.
El Estado quería estar en todo lugar, el Estado quería saberlo todo y el Estado quería poderlo todo. En Argentina llegaron a legitimar, por ejemplo, el ciberpatrullaje. Se sabía perfectamente que había espías del gobierno mirando las redes sociales de las personas durante todo el día. Y esto tuvo un impacto enorme sobre las variables mentales. Aumento de la ansiedad, de la depresión, de la paranoia, generación de nuevos TOCs. Chiquitos de 5 años, yo conozco muchos casos que desarrollaron TOCs. Y por supuesto el aumento de los suicidios, un aumento exponencial. Los jóvenes mueren más por suicidios que por COVID. Y sin embargo, toda la propaganda internacional, mediática y estatal, el único problema del mundo pasó a ser el COVID. El único. La gente ya no tenía necesidad de comer, la gente ya no tenía necesidad de desarrollar sus negocios, de mantener a sus empleados, de ir a trabajar. No había ninguna otra enfermedad. Nos olvidamos del cáncer de mama, de útero, de próstata, de leucemia. Nos olvidamos de todo lo que había era una pandemia cuya mortalidad era de menos del 0,1%. Solamente mirando los suicidios, están por encima. O sea, es más probable que un joven se suicide a que un joven muera de COVID. Bien. ¿El por qué este mensaje darle? Fijándonos en lo que ha pasado desde marzo del 2020. Modelo psicopolítico del poder. Y eso es constatable. Y eso lo estamos viviendo todavía. Ahí han tenido a Pedrito Sánchez. No use corbata, ahorra energía. Y como esa, supera a Condorito. Claro, que Pedro Castillo le sigue. El trabajo en la computadora, con lo que eso afecta a la salud. Han destruido las economías. Manejan dinero, pero han destruido la economía. Nos han desnudado en el mundo online. Registro. Nos están controlando todo. Lo que piensas, lo que no piensas, lo que hablas, lo que sientes, lo que dices. Con la llamada revolución comunicacional. Las clases a través de Internet, el daño que han hecho a los niños, a los jóvenes. Salud mental, la gran epidemia de la que nadie habla. Pero voy otra vez al mundo feliz, donde, citando a Erich Fromm, dice, Erich Fromm también escribió por esos años, 1940, nuestra sociedad occidental contemporánea, a pesar de su progreso material, intelectual y político, ayuda cada vez menos a la salud mental y tiende a socavar la seguridad interior, la felicidad, la razón, la capacidad para el amor del individuo. Tiende a convertirlo en un autómata que paga su frustración como ser humano con trastornos mentales crecientes y una desesperación que se oculta bajo un frenético afán de trabajo y supuestos placeres. Nuestros crecientes trastornos mentales, sigue hablando, ¿no? Están queriendo destruirnos. La prensa que se ha dedicado a infundir el terror. ¿Saben ustedes lo que significa terrorismo según el diccionario de la Real Academia Española? Da 3 definiciones. Una, dominación por el terror. La prensa, los gobiernos están infundiendo terror. Las instituciones internacionales, disque para salvarnos, están infundiendo terror. Quieren dominarnos por el terror. Segunda definición, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.
Tercera definición, actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos. Terrorismo. Toda la propaganda internacional, mediática y estatal, el único problema del mundo pasó a ser el COVID. Nadie habla del SIDA. ¿En qué mundo estamos? ¿Vamos a seguir dejándonos engañar? ¿Vamos a dejar de usar corbata para que el mundo se arregle? ¿Somos libres? Vamos a seguir hablando de esto en el próximo programa. Ya es la hora. Sigue adelante la asamblea. Me voy a incorporar, terminando hoy día con la celebración de la Eucaristía en la catedral. Gracias, amigo Alfonso, en la producción de Radio Televisión Oriente. Gracias a ustedes. Buenos días. Dios me lo bendiga. Díganles esto. El Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida, la voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima.